Buenas noches, mi nombre es Cecilia Moreno Becerril. El día de hoy les voy a hablar sobre mi investigación en el Diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del módulo número 3, que lleva por nombre Sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Sector Público y Privado. El título de mi investigación lleva por nombre Identificación de reacciones adversas asociadas al uso de metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Para empezar, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, pues esta es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la elevación sostenida de glucosa en la sangre. Esto se debe al defecto en la acción o en la secreción de la insulina. Más concretamente, podríamos decir que la diabetes mellitus tipo 2 en el cuerpo va a presentar como una resistencia a la insulina y además con el tiempo va a disminuir la capacidad del páncreas para poder llegar a secretarla de manera adecuada. Por ello, pues la glucosa no puede entrar de manera efectiva a las células para ser utilizada como una fuente de energía y va a terminar dándonos como resultado una hipoglucemia. Esta enfermedad suele desarrollarse de manera muy lenta y de forma más común, también es la forma más común de diabetes. Afecta principalmente a adultos, pero también está aumentando en jóvenes. Además, el aumento del azúcar en la sangre puede implicar complicaciones crónicas en órganos como por ejemplo los ojos, los riñones, los nervios del corazón y también algunos factores como importantes son por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, la genética y la alimentación. Son por mencionar algunos y que sí tienen como una influencia que tienen un muy alto impacto. Ahora les voy a mencionar un poco sobre qué es la metformina. Este es un medicamento antidiabético que se administra por vía oral y es de la clase de las biguanidas. Es utilizado principalmente para el tratamiento y la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Su mecanismo de acción va a ser principalmente reducir la producción de glucosa en el hígado y disminuir así la absorción intestinal de la glucosa, aumentando la sensibilidad del organismo a la insulina, lo que va a terminar facilitando que la glucosa entre en la célula para ser utilizada como una fuente de energía. La metformina, a diferencia de otros fármacos, es que no suele causar una hipoglucemia y puede ayudar a reducir niveles, por ejemplo, de colesterol o de triglicéridos, además que llega a favorecer la pérdida de peso en algunos pacientes. Esta se utiliza con una dieta y con ejercicios para poder controlar justamente los niveles elevados de azúcar en sangre en pacientes ya diagnosticados con la diabetes mellitus tipo 2. También puede ser combinado con otros medicamentos de igual manera para el tratamiento de la diabetes cuando ya la monoterapia no llega a ser como suficiente. Este fármaco es de primera línea debido a su eficacia y a su perfil de seguridad. Y también pues se han tenido como ciertos posibles beneficios que puedan llegar a ser potenciales para su utilización, como por ejemplo para prevenir enfermedades cardiovasculares o para algunas condiciones relacionadas con la edad. Ahora, antes de continuar con mi investigación, también me gustaría mencionarles un poco sobre qué es una reacción adversa a un medicamento, porque pues es un punto importante para poder abordar la siguiente información de una manera más adecuada. Una reacción adversa a un medicamento es cualquier respuesta nociva o no deseada. También es no intencionada que le llega a ocurrir a un paciente tras la administración de un medicamento que suele ser o es a dosis habituales. Esto puede ser para prevenir, diagnosticar o para tratar alguna enfermedad o para llegar a modificar funciones fisiológicas. Estas reacciones pueden variar desde efectos secundarios menores hasta reacciones graves e impredecibles. Y su gravedad va a depender tanto del medicamento como de la vulnerabilidad individual del paciente. Incluye factores genéticos y de una salud ya preexistente. Estas reacciones adversas pueden ser de varios tipos. Pueden estar relacionadas con la dosis, pueden ser de manera alérgica
Y bueno, pues la farmacovigilancia va a ser una ciencia que se va a encargar de ayudarnos a detectar, a evaluar y a prevenir estas reacciones para asegurar el uso correcto de los medicamentos. Ahora sí, continuando con mi investigación, en primera instancia quiero mencionarles algunos objetivos que yo coloqué. El primero es identificar y analizar las reacciones adversas asociadas al uso de la metformina en pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Mi objetivo número 2 hace referencia a clasificar las reacciones adversas reportadas según su tipo, su frecuencia y severidad en la población estudiada. El objetivo número 3 hace referencia sobre establecer la relación entre las características clínicas de los pacientes, como por ejemplo su edad, su sexo, el tiempo de tratamiento, la morbilidad y la presencia de reacciones adversas a la metformina. Ahora, para continuar, les voy a hablar un poquito sobre mi metodología. Mi diseño de estudio pues va a ser un estudio enfocado de manera observacional, transversal y analítico, que se va a basar en una encuesta que será hecha a pacientes ya diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. La población está enfocada principalmente, como les mencionaba, a una población que tenga un cierto rango de edad y que ya esté diagnosticada con esta enfermedad. Algunos criterios de inclusión que yo consideré importantes, principalmente es que ya tengan una edad mayor a los 18 años, que ya tengan un diagnóstico confirmado por diabetes mellitus tipo 2 y pues que tengan justamente un tratamiento con metformina, pero que ya tengan alrededor de 3 meses con la misma. Algunos criterios de exclusión que yo contemplé son la dificultad para poder comprender o responder la encuesta y la negativa o la falta de la firma al consentimiento informado. Tampoco pretendo hacerles esta encuesta a pacientes que ya estén hospitalizados o que estén en algún estado crítico. El tamaño de mi muestra va a ser de manera aleatoria y se hace a partir de un listado de pacientes que son elegibles. El instrumento que voy a ocupar es principalmente una encuesta de 29 preguntas que son estructuradas de manera cerrada y de opción múltiple, en donde se van a recabar datos datos como por ejemplo la edad, el sexo, antecedentes clínicos, o sea, el tiempo que llevan con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, las morbilidades o algún otro tratamiento concomitante. El uso de la metformina, ya sea el dosis, los esquemas y la adherencia que tienen al mismo. El rango de edad también es importante, entonces lo consideraré de los 18 años en adelante hasta mayor de 75 años. La manera en la que yo planteo obtener o el procedimiento que voy a tener para la recolección de mis datos, primero es capacitar de manera breve a las personas que van a ser encuestadas. También se les va a dar una selección aleatoria de potenciales participantes y la verificación de los criterios. Va a haber una explicación del estudio y una obtención de un consentimiento informado. Posteriormente se les hace la aplicación de la encuesta, que tiene una duración de alrededor de 10 a 15 minutos en un formato digital. Se hace el registro de sus respuestas y se ponen los motivos para evaluar el sesgo de la selección. Bueno, y ahora sí pasamos con los resultados que yo obtuve, y dentro de mi encuesta no les pongo las 29 preguntas como tal, solo algunas que yo consideré importantes poder mencionarles. La primera dice que ¿se han escuchado alguna vez sobre el término de reacciones adversas a medicamentos? Esta pregunta me pareció a mí la verdad muy importante, justamente para saber qué tan informada está la población sobre qué es una reacción adversa a algún medicamento. Vemos un porcentaje del 47.8% que dice que sí sabe lo que significa, pero un 26.1% que nos dice que no y que no está seguro de realmente a qué se refiere, y otro que realmente nunca lo habían escuchado.
Otra pregunta es cómo describirías una reacción adversa a algún medicamento. Vemos que un 56.5% de la población sí nos dice que un efecto adverso va a ser un efecto justamente inesperado o no deseado causado por algún medicamento. Vemos que mínimo en esta población sí se tiene como un poco de información, aunque muy escasa, sobre qué es una reacción adversa, lo que sí nos pone o nos hace hincapié en que realmente tenemos que educar a la población para que sepan identificar estas reacciones y no solamente dejarlas pasar o suspender su tratamiento porque se llegaron a sentir mal sin saber que realmente puede haber alguna otra solución y no tienen que estar, digamos que soportando estas reacciones a los medicamentos. Otro punto importante que yo consideré es principalmente cuál es su rango de edad. Esto porque, como les mencionaba anteriormente, quería enfocar mi investigación en personas que fueran mayores de edad y también porque, si recuerdan, en uno de los datos anteriores les hacía mención que la diabetes mellitus ya se está presentando con mayor frecuencia en personas más jóvenes, cuando hay investigaciones que nos mencionaban que esta enfermedad se llegaba a presentar después de los 45 años de edad. Como podemos ver en nuestros resultados, tenemos un porcentaje del 47.8% que justamente se hace referencia a que tienen una edad mayor a 40 años. Pero también podemos observar que hay un porcentaje del 21.7% que sí es considerable, que nos hace referencia a que tienen menos de 40 años, lo que realmente nos hace hincapié en que efectivamente cada vez esta patología se presenta con mayor frecuencia en personas mucho más jóvenes. Otro punto importante que también me pareció bueno incluir dentro de esta investigación, pues es justamente el sexo. Por ejemplo, aquí vemos que hay con mayor frecuencia que la diabetes mellitus se está presentando en mujeres. Esto puede deberse igual a varios factores, como pueden ser hormonales, la distribución de grasa corporal, factores sociales y el estilo de vida, o incluso los los factores reproductivos. En esto podemos englobar, por ejemplo, los antecedentes de diabetes gestacional, que elevan significativamente el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en años posteriores. En cuanto a la distribución de grasa corporal, pues sabemos que las mujeres somos mucho más propensas a acumular más tejido adiposo subcutáneo y digamos que después de la menopausia. Entonces, entre más grasa visceral, la cual pues se asocia fuertemente con la resistencia a la insulina. Y bueno, algunos factores sociales y estilo de vida, pues en algunas poblaciones las mujeres tienen como menor acceso a la actividad física de manera regular y pues hay mayor sedentarismo o barreras culturales que limitan como estos hábitos de salud. Otra pregunta que yo le hice a los encuestados fue cuánto tiempo llevan tomando la metformina. Esto justamente era para poder descartarlos o poderlos incluir dentro de la investigación. Como les mencionaba, yo planeo tener esta investigación en personas que ya lleven por lo menos 3 meses con el tratamiento. Y pues vemos que efectivamente el mayor porcentaje, que es de 31.8%, nos hace referencia a que los pacientes ya llevan con este medicamento alrededor de 1 a 5 años y en menor proporción del 18.2% llevan alrededor de menos de 6 meses. Entonces, esta investigación sí puede ser muy apta para poder llevarla a cabo. Otra pregunta es con qué frecuencia toman la metformina. Esta pregunta se hace justamente para saber que los pacientes sí estén tomando su medicación de manera adecuada en el tiempo y en los horarios adecuados. Vemos que efectivamente hay una proporción muy grande, que es del 63.6%, en donde los pacientes hacen referencia que toman la metformina alrededor de 2 veces al día o por lo menos una vez al día. Esto hace referencia que efectivamente pues sí se está siguiendo como las indicaciones farmacológicas para el uso de este medicamento.
La segunda pregunta, o bueno, la siguiente, dice ¿con qué frecuencia siente hinchazón o gases? Esta pregunta se hace principalmente porque la metformina va a actuar en el intestino y lo que va a hacer es retrasar la absorción de la glucosa y va a modificar la microbiota intestinal. Esto va a terminar provocando una fermentación de los carbohidratos y va a aumentar la producción de gases, lo que va a generar una distensión abdominal. En esta encuesta vemos que alrededor del 34.8% de los pacientes nos mencionan que rara vez o incluso a veces, y un porcentaje del 17.4% nos menciona que sí lo siente de manera muy frecuente, un 13% que pues nunca ha sentido esta sintomatología. Otra pregunta hace referencia a si ha experimentado algún sabor extraño o metálico en la boca. Esto se debe principalmente o ocurre porque la metformina va a alterar el metabolismo y pues así la percepción del gusto en algunos pacientes. Se cree que puede estar relacionada con la presencia del fármaco en la saliva o con cambios en los receptores gustativos. Aquí vemos un porcentaje alrededor del 47.8 que nos menciona que sí llega a percibirlo en algunas ocasiones, de un 26.1 que rara vez lo experimenta y un 17.4 que sí lo siente de manera frecuente. Otra pregunta es ¿con qué frecuencia se siente cansado con debilidad sin razón? Esto puede deberse de igual manera a, por ejemplo, la deficiencia principalmente de la vitamina B12, cuya absorción se va a disminuir por el uso prolongado de la metformina. También puede relacionarse con la anemia, la hipoglucemia leve o simplemente con un control inadecuado de la diabetes. Vemos un porcentaje del 30.4 en donde nos hace mención que sí lo llega a presentar a veces y de manera rara, y un 26.1 en donde nos menciona que sí lo siente de manera frecuente. Otra pregunta es si ha tenido dificultad para respirar o falta de aire. Esto se debe a que pues en casos poco frecuentes la metformina sí puede llegar a desencadenar acidosis láctica, que es una complicación grave que va a terminar provocando la acumulación de ácido láctico en la sangre, y esto va a generar justamente la sintomatología como la fatiga extrema, el dolor abdominal y la dificultad para respirar. Vemos un porcentaje del 30.4 que nos hace mención que sí lo llegan a presentar de manera rara o incluso nunca, y en menor proporción a veces, pero de manera muy frecuente sí llega a presentarlo un porcentaje del 26.1. Otra pregunta que incluí es si ha notado alguna pérdida de peso después de la toma de la metformina. Esto se debe principalmente a que la metformina va a disminuir el apetito y por ende la absorción intestinal de la glucosa, lo que en algunos pacientes termina ocasionando una disminución progresiva del peso. También puede estar asociada a efectos gastrointestinales, como por ejemplo la presencia de diarrea, de náuseas, y si producen alguna ingesta de alimentos. Justamente también tengo una pregunta que no les coloqué aquí, pero que sí incluí dentro de mi encuesta, que es justamente si los pacientes llegaban a presentar algunas evacuaciones blandas, y si veíamos un porcentaje relativamente alto en donde hacían mención que sí. En cuanto a esta pregunta, pues tenemos que alrededor del 34.8% nos menciona que sí lo siente a veces o de manera rara, un 17.4% de manera frecuente y un 8.7% es que nunca lo ha experimentado. Otra pregunta es ¿con qué frecuencia consume alcohol? Esta pregunta es bastante importante para mí porque justo el consumo de alcohol va a interferir con el metabolismo de la glucosa y va a potenciar el riesgo de la acidosis láctica, y pues esta en combinación con la metformina también puede causar hipoglucemia, especialmente si se consume en ayunas. Otra pregunta es si llega a tomar otro medicamento aparte del de la metformina, y la mayoría de los pacientes nos mencionan que no, pero un 34.8% nos menciona que justamente sí, y esto puede deberse a que pues la
toma de múltiples fármacos va a aumentar la posibilidad de las interacciones que potencian los efectos adversos de la mesforina. Por ejemplo, fármacos nefrotóxicos que aceleran el riesgo de la acidosis láctica o que lleguen a provocar sintomatologías gastrointestinales o metabólicos adicionales. Otra pregunta es si ha llegado a tener alguna reacción en la piel, como por ejemplo sarpullido, picazón o hinchazón. Estas reacciones son de las menos comunes, pero sí pueden llegar a ocurrir como reacciones de hipersensibilidad al fármaco o a excipientes de la formulación. En casos muy leves se manifiestan como una erupción o como una picación, pero en casos un poco más graves podían evolucionar a reacciones cutáneas que ya sean mucho más severas. Aquí en la pregunta podemos observar un porcentaje del 40.9 que nos hace referencia a que rara vez y un 31.8 que nos hace referencia a que lo llega a presentir o a sentir de manera muy rara. 9.1 nos dice que de manera muy frecuente y un 18.2 nos menciona que nunca. Otra pregunta es si ha llegado a hablar con su médico sobre esta sintomatología, si vemos un porcentaje del 43.5 que dice que no ha comentado su sintomatología con el médico. Esto justamente nos hace referencia a que sí se llega a presentar una falta de comunicación, tanto del personal de la salud como con el paciente. Es importante poder considerar que se haya como una mayor información o a lo mejor un poco más de acercamiento entre el paciente y el médico para poder así identificar estas reacciones adversas y poder incluso cambiar la medicación o la dosis para que el paciente pues deje de sentir este tipo de molestias o de reacciones adversas. Ahora como conclusión, pues tenemos que los resultados obtenidos sí nos muestran que aunque una parte de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen la noción del concepto de qué es una reacción adversa a un medicamento, sigue persistiendo un nivel significativo de desconocimiento y confusión en torno al término, ya que casi la mitad de los encuestados nunca habían escuchado o no sabían con claridad qué era lo que significaba, lo que nos va a reflejar una brecha en la educación de la salud y la comunicación, era lo que les mencionaba anteriormente, entre el médico y el paciente. Asimismo, podemos observar que una proporción considerable de pacientes identifica la posibilidad de que la metformina llega a causarles alguna molestia, principalmente molestias gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, náuseas, gases, cambios en el apetito o incluso el sabor metálico, aunque la presencia y la intensidad va a variar definitivamente entre cada uno de los individuos. Otra parte importante es que los encuestados tienden a manejar sus síntomas por cuenta propia, ya sea esperando a que desaparezcan o incluso llegando a suspender su medicación sin llegar a consultar de manera inmediata a algún personal de la salud, lo que puede llegar a comprometer de manera significativa el control de la enfermedad y la seguridad del tratamiento. Otro hallazgo relevante que yo encontré dentro de esta investigación es que el cumplimiento terapéutico no es óptimo en todos los casos, ya que varios pacientes sí reportan que olvidaron en varias ocasiones o incluso llegaron a modificar la dosis sin llegar a tener una indicación médica previa. Esto sumado a la falta de comunicación abierta entre los efectos adversos puede llegar a incrementar el riesgo de complicaciones o disminuir la efectividad del tratamiento. Y bueno, pues estas son algunas de las referencias que yo tomé para poder llevar a cabo esta investigación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.